Seguro que a todos vosotros os ha pasado que a la hora de entrar a internet os ha tocado volver a bautizaros y encontrar un nick con el que os sintierais a gusto y por el que os iban a conocer en estas lides virtuales. Hoy vamos a hablar un rato de lo que a mí me ha costado elegir un nombre de dominio. Pues sí, la historia comienza poco después de que naciese mi hijo. Yo, por aquel entonces, se escuchaba podcast, llevaba escuchando podcast desde hacía mucho tiempo. Recuerdo descargar podcast de Portal Game Over desde su web, así que mucho tiempo escuchando podcast. Pero nunca había visto la necesidad o incluso el saber de qué hacer uno, ¿vale? No tenía nada que contar, como quien dice. Pero entonces surgen los relojes inteligentes. El Pebble, el LG en su momento, el LG Watch. Y veo ahí algo que me interesa, algo que realmente me interesa y sobre lo que sí que tengo ganas de hablar, ¿vale? Porque la gente que está a mi alrededor no lo conoce tampoco, así que tengo que buscar gente más lejos con la que poder hablar del tema. Y así surge mi primer podcast, que era Mi precioso tiempo escaso, que era intentaba jugar con el tema del tiempo en el nombre, ¿no? Pues porque como tenía que ver con relojes, el tiempo tenía sentido. Y también intentaba jugar con el tema de que en ese momento, siendo padre, trabajando, etcétera, pues la verdad es que el tiempo que tenía para dedicar a otras cosas era pues bien escaso. De hecho, llega el momento en el que me planteo registrar un nombre de dominio para la web del podcast. Y claro, mi precioso tiempo escaso, aparte de largo, es complicado de que la gente se acuerde, ¿no? Mi precioso tiempo escaso.com. Y llegas a casa y dices, mi bonito tiempo escaso, mi... no sé, ¿cómo dijo? ¿Tiempo breve? No me acuerdo. Entonces, bueno, lo acorté y lo puse a tiempoescaso.es, creo que era, en ese momento. Qué buena idea. Bueno, a ver, es lo que pensé en ese momento. Jugaba, como digo, con el tiempo que tenía y también debo admitir que lo hacía pensando en mi padre, que había fallecido hacía no mucho y me hacía plantearme el tiempo que nos quedaba, ¿vale? Entonces, tiempo escaso venía de esas dos cosas. Tiempoescaso.es fue la web que usé durante ese tiempo y también era el nick en Twitter, tescaso. Pero, ¿qué ocurre? Que al final llegó un momento en el que en cierta manera consideraba, yo, nadie me lo dijo realmente, pero yo por lo menos consideraba que el nombre tenía connotaciones negativas. Al final no estás hablando de nada positivo, estás hablando, pues eso, de que siempre vas con la lengua afuera, de que no tienes tiempo para hacer las cosas, de que tienes un tiempo escaso. No me acababa de gustar. Y claro, pues planteándome qué otro nombre coger, me vino a la cabeza el que se me había ocurrido para hacer un podcast de tecnología. Siempre había pensado que un buen nombre para un podcast de tecnología podría ser Ciudadano IO. Ciudadano IO. ¿Por qué? Bueno, pues aquí nos vamos a Matrix y recordaréis, o no, que en Matrix había una ciudad que era la ciudad donde se exiliaron todos los robots cuando obtuvieron conciencia, como quien dice, de sí mismos. Y esa ciudad era IO. IO por 1 y 0, ¿vale? Entonces, para mí, por lo menos en ese momento, ciudadano IO era como indicar que eras un ciudadano del mundo digital, ¿no? Y me parecía un nombre muy chulo. Así que lo registré, ciudadanoio.com, y ahí puse pues un blog en el que opinaba de todo, en las fotografías, etcétera. No está mal,
pero la verdad es que nunca me he sentido... Bueno, obviamente también cambié el nombre en Twitter, cambié el nombre en Twitch, en 50.000 sitios, ¿vale? Cada uno de estos cambios viene asociado de un montón de cosas y cada vez vas arrastrando más cosas. Vale, pero no acababa de sentirme nunca a gusto con el nombre de Ciudadano IO y me daba cuenta también de que nadie cogía, nadie pillaba el tema de que Ciudadano IO era por Ciudadano 1.0 realmente y que era un tema, pues eso, pues que venía básicamente de mi amor a la informática. Entonces empecé a plantearme algo más personal, ¿vale? Y estuve pensando, a ver, puedo poner ruisanchez.com. No, ruisanchez.com ya existe, ya está cogido. robertoruisanchez.com. Vale, no sé si habéis tenido, si alguno de vosotros tiene apellidos complicados, pero debo deciros que mi apellido, Ruiz Sánchez, no me lo escriben bien nunca, ¿vale? Con lo que si yo a alguien le digo que mi web es robertoruisanchez.com, o lo digo aquí mismo, veo muy complicado que lo escriba correctamente. ¿Vale? En otra alternativa, ruisanchezmazo.com. Está bien, pero vuelve a pasar lo mismo que os decía. Entonces, al final, a lo que he vuelto, a lo que he ido es a mis inicios, realmente. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando yo comencé en Internet, estaba en la universidad. Corría el año 1998 seguramente. Y en el aula de informática de la universidad lo que habían eran una serie de terminales tontos que se conectaban a un terminal más potente y ese era el internet que teníamos, a través de monitores de fósforo verde y bueno, acceso remoto. Y ahí aprendí mucho de Unix, por ejemplo. Aprendí muchísimo de newsgroups. Aprendí lo que no está escrito. Porque no hay nada que te haga aprender más que la necesidad. O sea, no sabéis las cosas que tuve que hacer para bajarme según qué cosas a través del correo electrónico, porque era el único acceso que teníamos. Solo os diré que es posible hacer FTP a través del correo electrónico. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el correo electrónico. Ya por aquel entonces, pues recibía mis primeras mailing lists, mis primeras listas de correo. Y ahora son lo más de lo más. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues pensando en aquel entonces, la dirección de correo que te daba la universidad básicamente consistía en simplemente coger los 6 primeros caracteres de tu apellido. Y mis 6 primeros caracteres son Ruisan, ¿vale? Pero bueno, el tema es que básicamente se quedó ese nick, Ruisan, incluso salió un poco del ámbito digital y había algunas personas que me llamaban así. Y era un nombre con el que me siento bastante a gusto. Me representa a mí. Es fácil de decir, ¿vale? Ruisan no suele llevar a mucha confusión y no es muy común. Además tengo la cuenta de Twitter de @ruisan y tengo @ruisan en muchos sitios. Porque bueno, pues eso, fue mi primera identidad. Pero por aquel entonces obviamente yo no estaba muy interesado en el tema de los dominios. Así que no lo había registrado. No lo tengo registrado. Ruisan.com creo que es una empresa de audio para eventos, me parece. Si entráis ahí veréis su web. Y ruisan.es también está acogida, creo recordar. Entonces, un planteamiento que me hice, o mi primer planteamiento fue coger ruisan.eu, ¿vale? Que de hecho, bueno, lo he cogido, la tengo cogida. Pero, y ahora viene el pero, no me parece muy cómoda de decir, ¿vale? Al final los dominios.eu, que se corresponden a Europa, no me parecen nada cómodos de decir. La gente no se queda con ellos. ruisan.eu no aporta nada. No sabes por qué viene el .eu y al final tu cerebro no se lo guarda. De hecho, creo que nos pasa algo parecido con OrbitaFriki, orbitafriki.eu. Pero también os digo, los dominios.eu son baratos.
son bastante más baratos que otros dominios y ha habido algunas ofertas espectaculares. Como por ejemplo cuando cogimos la de orbitafriki.eu, que era por 10 años. O sea, ese dominio se queda ahí ya por lo que les queda, vamos. Pero bueno, en el caso de mi dominio, no me acababa de convencer el ruisan.eu y no tenía el ruisan.com, no tenía el ruisan.es, etcétera, y estaba ya bastante, bueno, pues resignado al ruisan.eu cuando me vi una alternativa que era el ruisan.info. Y esa es la web con la que finalmente me he quedado. ruisan.info, si tú lo dices así, como que despierta alguna campanilla más en el cerebro, ¿no? Ruisan, pues vale, se queda, sobre todo la gente me conoce, pues sí, asocia Ruisan conmigo. Y .info al final es, pues eso, .info, información. Ahí vas a tener el enlace a los distintos podcasts que hago y a la distinta información que tengo. Algo muy sencillo, la verdad. No penséis tampoco que me he roto la cabeza con la web. Y este es mi recorrido con los dominios. Como veis, un poco tortuoso, pero no sé si el que más. Me gustaría conocer vuestra experiencia con dominios. Lo podéis comentar en los comentarios de este podcast en el grupo privado. En el grupo privado de Centrado. Y es que Disperso, que es este podcast que estáis escuchando, tiene un canal de Telegram con el mismo nombre y tiene algo más. Para los muy cafeteros hay un canal privado que se llama Centrado y al que acceder es muy fácil. En esta ocasión basta con que compartáis en Twitter el enlace a la web, a ruisan.info, poniendo lo que queráis, lo que os dé la gana, y eso sí, nombrándome ahí con el @ruisan para que yo me entere, y os mandaré por el mensaje privado el enlace para que podáis acceder al grupo privado.